Muy buenos días. Nos encontramos en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la invitación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su seminario de investigación, información y sociedad, ha organizado la Semana del Uso Ético de la Información, la posverdad. La semana está organizada del 6 al 10 de noviembre del año en curso. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de su licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información, celebra este año su 40 aniversario de fundación y además el 25 aniversario de la licenciatura en Bibliotecología. En este marco, nuestra institución participa con la mesa redonda Los derechos de autor en el estado de Chiapas, experiencias y perspectivas. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan a nivel nacional e internacional, y en particular a nuestros amigos de la Universidad de Baja California Sur, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de San Luis Potosí, la EMBA, a las instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, como es el Colegio de Bibliotecología, la Dirección General de Bibliotecas y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información. En nuestra mesa redonda, los derechos de autor en el estado de Chiapas, experiencias y perspectivas, participan los siguientes maestros: el doctor Arturo Sánchez López, que trabaja los derechos de autor y los repositorios institucionales; el maestro Agustín López Cuevas, los derechos de autor y la universidad; el doctor Alfonso Pinacho trabaja los derechos de autor en las bibliotecas públicas; el doctor Enrique Hidalgo Mellanes nos hablará de sus experiencias de autor y sus derechos. A continuación, voy a leer un resumen de los currículos de nuestros ponentes. El doctor Arturo Sánchez López es profesor de tiempo completo de nuestra licenciatura en Bibliotecología y obtuvo la plaza a través de un concurso de oposición. Es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en educación. Ha sido director de la Red Estatal de Bibliotecas del Estado de Chiapas. Ha sido expresidente de la AMBAC, sección Chiapas, integrante del Comité Ejecutivo del Consejo para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, el CONPAB. Actualmente es director del Sistema de Desarrollo Bibliotecario de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. El maestro Agustín López Cuevas
es licenciado en Derecho, tiene la maestría en Administración, es cronista de la Universidad Autónoma de Chiapas y editor de la revista Universidad Autónoma de Chiapas. Ha escrito los siguientes libros: Crónica de la Universidad Autónoma de Chiapas, La Otra Palabra, Proyectos, Historias y Testimonios de la Facultad de Humanidades. Su próxima obra a publicarse es Discursos Fundamentales, una crónica y rescate documental del inicio de la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctor Enrique Hidalgo Mellanes es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, licenciado en Letras Latinoamericanas, maestro en Educación Indígena y doctor en Estudios Regionales. También es autor de varios libros sobre poesía, historia regional y de estudios educativos y antropológicos. Además, docente en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad y además también docente de la Escuela Normal Superior de Chiapas. El doctor Rigoberto Alfonso Pinacho es licenciado en Economía por la UNACH, maestro en Administración y doctor en Administración por la Universidad del Sur. Además, docente de nuestra licenciatura en Bibliotecología. Ha sido director de la Biblioteca Pública del Estado La tónica del trabajo es la siguiente: cada uno de nuestros ponentes tiene de 10 a 15 minutos para exponer su trabajo. Y al final de la presentación de todos los trabajos, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con base a las preguntas que ustedes hagan. Entonces, para iniciar, le doy la palabra al doctor Enrique Hidalgo Mellanes para que nos hable sobre sus experiencias como autor y sus derechos. Gracias, buenos días, que nos siguen a todas las personas a través de la red, a través de Internet. Durante varios años he tenido la disponibilidad a la investigación y a la publicación de algunos libros. Algunos de ellos se han fomentado a través del contacto directo con los alumnos. Otras investigaciones lo hemos realizado a través de necesidades institucionales y otras a petición de algunas comunidades indígenas. En el caso particular de los libros que he publicado, se han vertido en dos razones. Una, a través de la publicación personal y otra, a través de la institucionalidad. En el caso de las instituciones, existen algunas convocatorias que emiten los sindicatos, las escuelas, para que publiquemos. En mi caso particular, también como parte de la Escuela Normal Superior de Chiapas, y que forma parte, los profesores pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Cada año emite una publicación para que los profesores podamos publicar, para que podamos editar. Y este es el formato que nos envían a todos nosotros para que registremos previamente nuestra publicación. Lo llenamos y lo enviamos a través de la red. Bajo dictamen de un colegiado de investigadores, nos favorecen, algunos hemos sido favorecidos para la publicación de los libros y que los cuales nos han permitido firmar un convenio. Este es el convenio que firmamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, a nivel nacional. Nosotros somos parte de la sección 40. Y este es el documento legal en los cuales cedemos una parte de nuestros derechos para que pueda editarse. Pero para ello, previamente, tenemos que darnos de alta ante la Dirección General de Derechos de Autor, que hacemos otro trámite, hacemos el pago correspondiente y lo enviamos.
La publicación de este documento corresponde al libro Tihuachúe, La señora del volcán Chichonal, y que fue publicado el año pasado. Este texto se ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Perú, ahí en Lima, y varias partes aquí en México, como fue el caso de Jalapa hace algunos meses, y en la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Esta es la publicación, es Tihuachúe, La señora del volcán, editado por el CENTE Nacional. El tiraje es corto, es 500 ejemplares, en los cuales hemos publicado anualmente, están publicándose 350 títulos que publica el CENTE bajo su propia editorial, es la editorial Benito Juárez. Previamente, también en otra convocatoria hemos sido favorecidos por esta publicación, y en el caso de la Dirección General de Derecho de Autor, hemos enviado los originales, y a vuelta de correo nos ha enviado el registro correspondiente. Algunos hemos enviado en fotocopias, en los ejemplares fotocopiados, y este es el registro que nos envían. Y tienen los dos sellos, bueno, desde donde puedan verme, tienen los dos sellos correspondientes que le da legalidad al documento, al futuro libro. En este caso es futuro libro, donde nos indica el número y el día en que fuimos registrados, y además con todos los derechos que nos permite un registro como este caso. Este es el libro, se llama Dramaturgia Indígena en Chiapas, que saldrá publicado a final del mes de noviembre. Es decir, este mes, noviembre de 2017, el CENTE nuevamente me publica otro libro, y es Dramaturgia Indígena en Chiapas. También por la parte institucional, hemos publicado algunos otros libros, como es este caso. Ahorita traigo las portadas. Este es los 20 años del Premio de Poesía Jaime Sabines, editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, en un convenio con el CONACULTA Federal, el lado izquierdo. Se llama La Fiesta del Enojo, la tradición oral de los Zócalos de Chiapas, publicada por la Universidad de Ciencia y Arte del Estado de Chiapas, y en la parte de abajo está, se llama Premio Chiapas 1951-1997, que está publicado por el gobierno del Estado a través de la Universidad de Ciencias y Arte del Estado de Chiapas, la edición de 1997. Y además de otros libros que salieron publicados en el Estado de México, algunos han sido publicados en Tabasco, otros en Jalapa. El tránsito en la publicación para algunos de nosotros ha sido fácil, pero otros compañeros que se han dedicado a la publicación, que han querido publicar, han tenido algunos problemas. El principal problema es el desconocimiento de la legalidad y el desconocimiento el llenado de algunos formularios que nos solicitan para ejecutar todos los trámites legales y ceder alguna parte de nuestros derechos a las casas editoriales o bien a las instituciones en las cuales somos convocados. Algunas comunidades indígenas nos han llamado para hacer algunas investigaciones en mi caso, de educación indígena, de tradiciones orales, o bien de algo que le han llamado oralitura indígena. Es decir, la transmisión de la oralidad a través de la escritura la han llamado oralitura. Y son algunas comunidades en las que, a través de sus representantes legales, se les ha cedido la posibilidad de que ellos hagan todos los trámites correspondientes, y a través de sus representantes pueda yo ceder algunos de los conocimientos y que son de utilidad para las comunidades. Como es el caso de los Zoques de Chiapas. Ellos tienen los derechos de autor sobre un texto que se llama Literatura de los Zoques del Norte de Chiapas. Está en tránsito el próximo año, lo van a publicar ellos, y mi derecho nada más está en el conocimiento, es un derecho, digamos, comunitario, y esos son derechos prácticamente particulares, individuales. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a pensar que todos los que queremos publicar tenemos ciertas facultades, tenemos toda la facultad para editar, publicar, pero también nos hemos encontrado
con algunos editoriales que hacen todo ese trámite que he dicho, se les contrata para que puedan publicar y ellos hagan todo el trámite desde el registro de los originales, como fue mi caso, hasta el encuentro con el ISBN. Los derechos de autor hacen todo el trámite. Para esto, claro, tenemos que emitir algún costo, de los cuales se reditúa hasta final de la publicación. Entonces, esto es el tránsito que hemos tenido algunos de nosotros y son las experiencias que tenemos como autores. Saludo nuevamente hasta aquí mi participación y saludo a todos los compañeros bibliotecarios, escritores que nos están siguiendo a través de Internet. Muchas gracias. Buenos días. Les recuerdo que al final de las presentaciones tendremos la sesión de preguntas, así que les pido de favor que le entreguen su tarjetita a la maestra Rosaura para los que quieran hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. Le doy la palabra al doctor Arturo Sánchez López, director de Desarrollo Bibliotecario, que nos presentará su trabajo sobre los derechos de autor y los repositorios institucionales. Muchas gracias. Pues primero que nada, vaya un fuerte abrazo y saludo para toda la comunidad bibliotecológica del país y del mundo que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Y por supuesto a la precursora de este seminario, que es la doctora Estela Morales Campos, una de las maestras que a nivel nacional e internacional ha impactado mucho en la formación de los estudiantes de la licenciatura en bibliotecología, de la maestría y del doctorado en la misma disciplina. Así también a todos mis compañeros del CONPAP, del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las instituciones de educación superior del país, que observo están presentes y han estado participando a lo largo de esta semana, y con ellos un fuerte saludo y abrazo a mi compañero y amigo, el doctor José Alfredo Ver. Así también a mis compañeros de la REVIS, la Red de Bibliotecas del Sur-Sureste de esta República Mexicana, que también observo que tienen presencia en este seminario, cuyo nombre es La Posverdad y las Noticias Falsas. Bueno, en mi caso yo me quiero abocar específicamente a platicarles la parte de los derechos de autor y los repositorios institucionales, como el caso que nos ocupa a la UNACH, que por primera ocasión tiene ya su propio repositorio. Para eso me gustaría dar algunos datos como marcos de referencia de cómo surgen los derechos de autor en el país. El primer dato relevante es que es en 1947, cuando en México surge la primera ley de derechos de autor. Posteriormente tiene una modificación y para el 22 de diciembre del 93 tenemos algunas reformas. Para el momento actual surge y existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDEAUTOR, que antiguamente pertenecía a la Secretaría de Educación Pública Federal y que actualmente es parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Por cierto, es importante mencionar que hace algunos días tuvimos la presencia precisamente de un funcionario de la Secretaría de Cultura Federal, que fue el licenciado Jorge von Ziegler, el director general de bibliotecas públicas en el país, quien vino a firmar un convenio con nuestra universidad y en específico con la Facultad de Humanidades y con la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información, en donde vamos a tener un papel muy relevante con relación a la formación de los compañeros que trabajan en las bibliotecas públicas del país. Bien, en el caso que decía yo que quería yo mencionar, fíjense que el repositorio institucional de la universidad surge a partir de una noticia que se da en Mérida, Yucatán, en donde el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Cabrero, menciona que iba a surgir una convocatoria nacional para que todas las instituciones, en un primer momento las universidades públicas del país, pudiéramos participar para lograr recursos que nos permitieran construir nuestros propios repositorios institucionales. Efectivamente, para el 23 de diciembre de ese 2015 se lanza la convocatoria. Nuestra universidad, a través del equipo que me digno en representar, nos abocamos a construir ese proyecto.
el cual afortunadamente para el mes de mayo de 2016 estaba aprobado con el monto más alto que esta institución otorgaba para los repositorios institucionales. En la actualidad prácticamente está concluido y fíjense que en estos repositorios institucionales puede estar toda la producción intelectual de una universidad. Por ejemplo, hace rato decía nuestro compañero y amigo, el doctor Mellanes, hablaba de sus obras. Fíjense que en el caso, por ejemplo, él, al ser profesor de esta institución y al ser, digamos, miembro de una de las comunidades académicas, él participa en dos aquí en la Facultad de Humanidades, participa con nosotros en bibliotecología y participa con la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana. En ese sentido, y también seguramente forma parte de un cuerpo académico, todo lo que publican los cuerpos académicos y los profesores que forman parte de las instituciones, en teoría, sin dañar sus derechos de autor, deberían de estar sus obras en el repositorio institucional. En este primer momento, para el sistema de bibliotecas de la UNACH, el CIBI-UNACH, nosotros, el compromiso que adquirimos con CONACYT fue construir el repositorio en este primer momento con todas las tesis que se han generado en los diferentes programas de posgrado de la universidad, específicamente todas las maestrías y todos los doctorados que se encuentran registrados y reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En este momento eso es lo que tenemos en el repositorio, pero en un segundo momento podremos tener todo lo que produzca la comunidad universitaria, en este caso los profesores, los investigadores, ustedes como alumnos, cuando egresen, sus tesis pasarán a formar parte de ese repositorio, porque obviamente creo que el mejor ejemplo que tenemos de lo que significa el Open Access o el acceso abierto a la información sin violar los derechos de autor de nadie es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quien prácticamente tiene todos sus recursos de información en acceso abierto, en línea, consultables, descargables, y lo único que se pide es tener cuidado a la hora de usar la información, es decir, el uso ético de la información. ¿Qué significa esto del uso ético de la información? Significa que los alumnos, los profesores, con mayor compromiso, y los investigadores de la universidad, cuando usemos información para poder generar, dependiendo de nuestras líneas de generación y aplicación de conocimiento que tengamos, conocimiento, si usamos una obra de quien sea el material intelectual, tenemos que citar la fuente, hacer la referencia del documento donde estamos extrayendo la información, porque si no lo hacemos, estamos cometiendo un plagio intelectual. Por esa razón es importante que en este momento formativo para ustedes, estudiantes de esta licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información, de nuestra Facultad de Humanidades, de nuestra universidad, tienen que aprender a que no se trata solamente de copiar y pegar textos, sino deben de exigirles a sus profesores, compañeras profesoras, que les enseñen a construir los aparatos críticos. Los aparatos críticos no es otra cosa que lo que acababa de decir hace un momento, es aprender a citar en el cuerpo del trabajo el documento que yo esté utilizando. Si yo consulto un documento y aunque textualmente no extraiga la información, pero las ideas que el documento me brindó me permiten escribir un párrafo, 2 párrafos de mi producto académico, de mi artículo, en automático, éticamente estoy obligado a citar. Porque si yo no cito, estoy robando ideas. Por esa razón es que
Desafortunadamente, muchas de las tesis que se han generado, no solamente en la universidad, en todas las universidades del país, seguramente hace algunas décadas no se ponía mucha atención a esta parte, pero en la actualidad es fundamental hacer uso ético de la información. Estas citas en el cuerpo del trabajo se complementan con la referencia. Y normalmente en esta Facultad de Humanidades y en muchas facultades de nuestra universidad, el manual de estilo que se utiliza para poder hacer ambos trabajos, que juntos conforman el aparato crítico de un producto académico, es el manual de la APA, el que normalmente todos usamos, salvo los campos disciplinarios científicos, que también pueden tener sus propios manuales de estilo para este tipo de cuestiones. Regresando al repositorio institucional y la parte de los derechos de autor, hasta hace algunos años, en el Estado existían ya 2 repositorios institucionales. La UNICACH, una universidad hermana que nace en 1995, ya tenía su repositorio institucional, ya lo tiene de hecho. Y Ecosur, en San Cristóbal de las Casas, que es otro espacio de formación y de investigación universitario en el país y en el Estado, también ya tenía su repositorio institucional. Faltábamos nosotros como UNACH, y afortunadamente podemos decir con mucho orgullo que estamos nada más esperando hacer el contacto con las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que validen la interoperabilidad de nuestro repositorio con el repositorio nacional que CONACYT va a administrar. Imagínense esa maravilla. Un repositorio nacional alimentado por repositorios institucionales de todas las universidades públicas del país, y me parece que actualmente en la segunda convocatoria se incluyó inclusive a las instituciones de educación superior privadas, quienes también generan conocimiento, también generan tesis de posgrado y también es informaciones de interés para el repositorio nacional. Entonces, en nuestro caso, cualquier persona, profesor, alumno, investigador de la universidad que reciba un peso público, ya sea por la vía de una beca, para estudiar un posgrado, tanto en el caso de los alumnos como de los profesores o de los investigadores, está obligado a ceder su obra para que sea parte de este repositorio institucional y esté en acceso abierto, en Open Access. En nuestro sistema de bibliotecas, creo que ya muchos de ustedes lo conocen, tenemos un OPAC, un catálogo automatizado en línea que se puede consultar vía web desde cualquier parte del país, del estado y del mundo. Porque como lo acabo de decir, es vía web. Si alguien de Tijuana, Baja California, el doctor José Alfredo Verdugo, presidente del COMPA, quiere consultarnos desde su biblioteca allá en Baja California Sur, puede hacerlo sin ningún problema. Si alguien se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad de Salamanca, España, puede consultarnos sin ningún problema. Nuestro compañero y amigo Fernando Rey, que recientemente regresó de Buenos Aires, Argentina, estuvo haciendo allá su doctorado. Fernando, sin ningún problema, desde allá podía consultar nuestros recursos informativos. Eso es el Open Access. Y en el caso de las universidades, me parece que esta debería de ser la mejor forma de permitir el acceso a la información. Y con un documento que puede ser una carta responsiva, en donde los autores, de alguna manera, dan permiso para que sus documentos se publiquen en estos repositorios institucionales que no tienen ninguna finalidad de lucro, es formativa el propósito, es académico el propósito, y de esa manera no violaríamos ningún derecho de autor. Bueno, no quiero abusar del micrófono,
Agradezco de momento mi participación que me han dado y espero después preguntas. Gracias. Bien, pues gracias, doctor. Ahora le damos la palabra al maestro Agustín López Cuevas, que nos presentará su trabajo que ha desarrollado. Muchas gracias, maestro Arquímedes, por la invitación. Gracias a los compañeros de mesa. Un saludo a nivel nacional quienes están siguiendo esta plática y permitieron esta organización. Y gracias a los estudiantes que están aquí con nosotros escuchándonos. El trabajo que vengo a comentar con ustedes es producto del trabajo de la misma universidad y de los universitarios. Como ustedes saben, la universidad tiene 43 años de fundada y en ese periodo, a la fecha, ha hecho una cantidad importante de publicaciones, ya sean estas libros, revistas, gacetas, periódicos, también programas de radio, de televisión y productos que de alguna u otra manera tienen que ser registrados como una actividad intelectual que tiene que ver con el nombre y con la marca. Pues bien, a título personal, en mucho tiempo y ahora desarrollando un trabajo para organizar el archivo histórico de la Universidad Autónoma de Chiapas, nos estamos dedicando a recopilar, entre otras cosas, las publicaciones y los productos intelectuales de la Universidad Autónoma de Chiapas, de su comunidad, de los universitarios. Producto de ese trabajo han nacido 2 o 3 documentos. Uno de ellos, el primero, se llama Catálogo de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, 1975, y el primer intento es 2002, 1975-2002. Como no fue posible publicarlo, continué rescatando la información y me he detenido hasta el 2010. Pues bien, este primer trabajo, el catálogo, nos ha permitido conocer el producto intelectual de nuestra comunidad. Cuando me pidieron la participación en esta mesa, en este trabajo, creí oportuno darle una pequeña revisada para ver qué habíamos hecho los universitarios con relación a los trabajos de registro y de derecho de autor. Antes quiero decirles que cuando la universidad se funda tenía 5 instituciones fundacionales. Y si menciono estas 5 instituciones es porque, por ser las más antiguas, deberían de tener la mayor cantidad de trabajos publicados. No necesariamente registrados, pero sí publicados. Curiosamente, el producto de esta investigación, de este registro, demostró que no fue así. Y que curiosamente esta facultad donde estoy ahora, y así lo digo en el documento, es, dijéramos por decirlo así, la campeona en publicaciones. Pero también quienes de alguna manera han tenido algunos conflictos con el asunto de los derechos de autor, que más adelante comentaré con experiencias personales. Pues bien, este primer trabajo del catálogo fue el primer referente para un estudio de esta naturaleza. El otro referente, que ya lo mencionó aquí el maestro Arquímedes, fue de las obras que he escrito, y me refiero a la crónica de la Universidad Autónoma de Chiapas
y concretamente en el libro que se refiere a esta facultad, que es La Otra Palabra. El eje conductor de ese libro, entre otros, era las publicaciones que hicieron tanto los maestros como los estudiantes. Ahora bien, en estos tres documentos hay una suma de productos intelectuales. ¿Qué relación tienen estos trabajos en función a los derechos de autor? Sin necesidad de traerles estadísticas y gráficas, quiero decirles así de manera global, de haber tenido registrados aproximadamente 1.500 títulos, el 90% de los documentos no están registrados ante derechos de autor u otra dependencia de esta naturaleza. Muchos de ellos no tienen los registros del ISBN o ISNN. ¿Y cuál era la razón? Bueno, es parte de este trabajo que nos permite ahora entender. Primero porque había un desconocimiento. Yo le preguntaba, oye, ¿por qué no tiene este registro? Me decía, es que no sé, primero no sé si se hace, y segundo no sé dónde se hace, y tercero no sé cómo se hace. Bueno, esa es una primera reflexión. Yo creo que ahora con el mundo digital y el de las comunicaciones y de las oficinas virtuales ya es muy fácil este trabajo, que sería la primera experiencia. La otra parte de la plática que quiero comentarles, que tiene que ver ya no solo con el registro de las obras, primero en un documento o en 3 documentos, y después su revisión, si están registrados ante los institutos correspondientes o ante el instituto correspondiente, es ¿qué ha pasado cuando esto no ha sucedido así? Han habido fallas o errores donde ha sido notoria la problemática de la falta de registro o el uso o el abuso de este medio. Pues bien, quiero de manera global, general, mencionar 2 o 3 casos. Tenemos un caso muy importante. En 1985, la universidad publicó un libro que se llamó, o que se llama, Los Códices Mayas. Por alguna extraña razón, no conozco el fondo de la historia, cuál es la razón, se había utilizado sin el permiso del editor o del fotógrafo o del propietario de unas imágenes. Eso motivó un conflicto muy interesante, muy importante, que la universidad toda tuvo que intervenir para solventar este conflicto. Finalmente el resultado fue un final feliz, como se dice, pero quiero decirle que por un desconocimiento de estos temas que ahora estamos hablando, se cometieron los errores de publicar sin citar al autor. El otro se dio cuando la propia universidad publica una colección de libros y entre ellos un poema que se llama Olvido, de Rodolfo Figueroa, pero le pone autoría a otra persona, que por cierto era estudiante de esta facultad. Cuando sale publicado el libro, pues obvio, los literatos, las personas que conocían de inmediato se dedicaron a protestar por esta publicación. Al final se recogió este documento, ¿sí? Que por cierto la universidad lo estaba comercializando, pero al darse cuenta de los problemas que habían, pues tuvo que retirarlo. La otra experiencia que tengo es cuando veo de manera reiterada la publicación, y una compañera aquí tiene un periódico que se llama El Orgullo Chiapas, se llama Orgullo Nach. Antes de ese libro había Universo, otra publicación, y a mí me correspondió publicar el periódico Universo.
Fíjense que dilaté mucho tiempo junto con un equipo de personas para ponerle nombre al periódico Universo, que era la conjunción de dos palabras, universidad y sociedad, Universo. Después de 15 publicaciones, un día llega a mis manos un periódico de la Universidad de Veracruz, que se llamaba exactamente igual. Yo estaba cometiendo un plagio ahí, ¿sí? Tenía yo la gran ventaja de que tenía era la conjunción de dos palabras, universidad y sociedad, y venían separados. Pero el sonido era el mismo. ¿Cuál es la razón por las cuales se comete plagio? Primero, porque no hay registros, o si hay, no tenemos acceso a ellos, cuando son involuntarios. Cuando son voluntarios, obviamente que pues, no hay razón para hacerlo, ¿no? Simplemente la razón es cometerlo. ¿Qué ha hecho la institución para atender el asunto de los derechos de autor? En 43 años la universidad ha hecho algunas acciones que pueden ser interesantes, especialmente en esta última administración. Ha creado oficinas para organizar el trabajo, inscribirlo de manera institucional, resguardar el patrimonio, los derechos patrimoniales para la institución y los derechos de autoría para quien esto escribe. Creo que poco a poco, tanto la comunidad que escribe, que crea, como la institución para la cual trabajamos, empieza ya a darle la importancia de las publicaciones, de respetar por un lado y resguardar por otro lado estos derechos. Creo que en otro momento para desmenuzar y revisar los casos concretos del trabajo que ha tenido la universidad en el transcurso de todo el tiempo, pudiéramos ver hechos muy interesantes. La experiencia que me ha tocado a mí hacer como editor de la revista de la Universidad Autónoma de Chiapas, ahora me facilita el trabajo, porque como ustedes como jóvenes saben ahora que yo me eduqué con el lápiz y el papel. Ya las computadoras y los programas y todo ya me llegaron muy tarde. Pero ahora los jóvenes, con un teclado, con subir a internet o no sé a dónde, utilizar un programa, se sabe el porcentaje de plagio o de copia o de similitud que hay entre un documento con otros que existan en la red. Y entonces, aprovechando esa maravillosa herramienta, cada vez que me llegan artículos para su publicación, independientemente que tienen que ser revisados por autoridades en el tema, pues así como que no quiere la cosa, le damos un pasón, ¿sí? Como vulgarmente, coloquialmente diciendo, una revisión a los artículos que nos llegan. Y la sorpresa ha sido mayúscula. Hemos encontrado artículos que son un auténtico y descarado plagio sin que el autor cite el lugar o el autor de la fuente. Sin embargo, estos maravillosos programas nos dicen en dónde está y quién lo tiene. Y entonces, utilizando esta herramienta y un poco de cortesía, pues les decimos que gracias por participar y que en la siguiente. Pues bien, estas experiencias, dentro de poco, quizá vamos a irlas comentando y publicando, porque van a servir de mucho para que la comunidad entienda que hay un derecho fundamental que tiene quien crea y quien escribe, o quien publica, o quien origina una idea intelectual, de que debe ser respetada. Y por otro lado, que quien la usa lo puede hacer, pero siempre, como eso nos acaba de ilustrar el maestro Arturo, citar. Creo que los valores éticos, me quedo con los griegos, ¿sí? Siguen siendo
la herramienta fundamental de respeto y de salvaguarda de nuestros derechos. Uno de ellos, esto de proteger los derechos de autor. Pues muchas gracias por escuchar. Ahora le cedo la palabra al doctor Rigoberto Alfonso Pinacho, que nos hablará sobre los derechos de autor en las bibliotecas públicas. Bueno, buenas tardes a todos y un saludo cordial a todos los que nos siguen en las redes sociales a nivel nacional, así como también a los integrantes de la mesa y los alumnos que hoy nos acompañan en esta semana del uso ético de la información, la posverdad, y en específico a la mesa a la cual estamos participando, los derechos de autor en el estado de Chiapas, experiencias y perspectivas. Un servidor tomó la decisión de abordar los derechos de autor en las bibliotecas públicas de acuerdo a la experiencia y la práctica que hemos tenido durante 21 años que estuvimos ahí al frente de lo que es las bibliotecas públicas. Y me gustaría iniciar con abordar qué son las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas son espacios que contienen acervos de carácter general y la idea de este concepto o cantidad de libros es para darlo a la comunidad o prestarlo el servicio de manera gratuita. Así también tiene la función de ordenar, conservar estos materiales para que sean con fines de lectura recreativa, de investigación, de historia, etcétera. El objetivo central de una biblioteca pública es brindar servicios de calidad al usuario en general. Así también la biblioteca pública brinda los servicios o una gran variedad de servicios, los cuales son la gran variedad de acervos bibliográficos, todo lo que tiene que ver con infantil, etcétera. Y uno de los servicios que quisiera mencionar, que es el del servicio de fotocopiado, que es bastante interesante porque a eso hace referencia el derecho de autor. Antes, este servicio, uno de los objetivos que tiene en las bibliotecas públicas, si hablamos del estado de Chiapas, en el estado de Chiapas existen 403 bibliotecas públicas. Y de las 403 bibliotecas públicas, únicamente existirán aproximadamente unas 10 bibliotecas que tienen el servicio de fotocopiado. Las demás, el resto, que es la gran mayoría, no lo tiene. Y resulta de que los usuarios en algún principio manifiestan, oye, es una biblioteca pública y por lo tanto podemos fotocopiar libros completos o textos completos. Me tocó la experiencia de los 21 años que estuvimos ahí en la biblioteca pública, de tener la posibilidad de encontrar usuarios que llevaban su impresora, ¿no? Y en este caso la máquina para poder fotocopiar todo el libro o varios libros. Y pues prácticamente no podíamos autorizarle esa posibilidad. Entonces, la biblioteca pública, ¿cómo se ampara, digamos, para poder proteger los derechos de autor? Voy a citar en el Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios, en su artículo 27, dice: en caso de que la biblioteca posea el equipo necesario, ofrecerá a los usuarios el servicio de fotocopiado
a cambio del pago correspondiente, cuya tarifa autorizada deberá estar a la vista. El servicio regularmente se da de este tipo y muchos consideran, bueno, es que estamos haciendo un negocio con esas copias o ese fotocopiado que se hace de los libros. Cito, antes de continuar con ese artículo, cito en el capítulo 2 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996 y reformada en el 2003, en el artículo 148 menciona que las obras publicadas podrán utilizarse siempre y cuando no sea para explotación fuera de lo normal y sin autorización previa, citando la fuente sin alterar la obra en los siguientes casos: cita de textos, reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios, reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística, y así como para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro, reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. Entonces, las bibliotecas públicas prácticamente se resguardan o se respaldan a través de estos artículos y obviamente la posibilidad que se tiene en las bibliotecas públicas de ofrecer el servicio de los libros es a través también del préstamo externo. El préstamo externo o el préstamo a domicilio actualmente tiene aproximadamente de 3 días a 4 días el servicio. Una de las propuestas que mejoraría o protegería el derecho de autor es brindar el servicio por un periodo de tiempo más largo. Entonces, esa es una de las propuestas que se trataría de mejorar el derecho de autor. La otra es que las bibliotecas públicas están obligadas a proteger el derecho de autor y así como también a satisfacer las necesidades de los usuarios. Una biblioteca pública se hace de libros a través de la Dirección General de Bibliotecas, que actualmente es la Secretaría de Cultura, así como también se hace de libros a través de las donaciones y de todos aquellos escritores que donan su libro a la biblioteca. ¿Y cuál es la idea? Es promocionarlo. Entonces, la biblioteca se halla o tiene esa responsabilidad de resguardar el derecho de autor. La otra posibilidad también que cada día se ha ido disminuyendo tanto en las bibliotecas como en algunas instituciones editoriales es las presentaciones de libros. Las presentaciones de libros también sería una posibilidad para disminuir el plagio o en este caso defender los derechos de autor. Yo lo dejaría hasta ahí. Hay muchas cosas que se podrían comentar, pero el tiempo está corriendo. Agradezco la invitación y muchas gracias por su presencia. Bien, pues agradecemos a nuestros ponentes su trabajo que lo han presentado y pasamos a la siguiente etapa, que son las preguntas, la sesión de preguntas. Les pido de favor que a través de la licenciada Rosaura nos hagan llevar sus preguntas. No sé si tengas ya algunas. Bien. Aquí tengo dos preguntas. Es precisamente al maestro Rigoberto Pinacho. Primero, ¿cómo se protege el derecho de autor
en una biblioteca pública? Número 2, ¿de qué manera una biblioteca pública se hace de libros? Por favor, doctor. Bueno, como ya mencionamos en la participación, primero contesto la segunda de cómo se hace llegar de libros. Comentábamos de que son dotaciones se le llama dotaciones de mantenimiento, que llegan a través de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura a nivel nacional, y esas dotaciones regularmente llegan anualmente para todas las bibliotecas. La otra es que se hacen llegar a través de donaciones y de libros que realmente sean de uso o de utilidad para los usuarios, y así como también por la participación de todos los escritores que donan su libro. Y la otra pregunta, que de qué manera se protegen el derecho de autor, también lo comentábamos, que a través de ciertas normas y reglas que estipulan la cantidad en este caso, de copias que podríamos acceder de un libro. Regularmente, de acuerdo a esta ley, tendríamos la posibilidad de imprimir o sacarle copia a un libro completo, siempre y cuando, decíamos, tenga las características de que es único o que está en preservación, y obviamente que no tenga fines de lucro, ¿no? Y eso se manifiesta en la ley de los servicios bibliotecarios y en el reglamento de las bibliotecas públicas. No sé si... Le vamos a dar la palabra a una de nuestras alumnas. Le pido de favor que se identifique y haga la pregunta. Mi nombre es Jessica Alejandra, soy del tercer semestre de bibliotecología, y mi pregunta es para el maestro Arturo Sánchez. Si tomo un libro de la biblioteca y le saco copia, ¿en qué afecta los derechos de autor? Fíjate que es muy sencillo, porque si acabas de escuchar al maestro Pinacho, justamente estaba explicando eso. Nosotros cuando vamos a una biblioteca, inclusive sabes que del tipo que sea, una infantil, una escolar, una pública, una universitaria, una especializada, en teoría, fíjate, en teoría, de acuerdo a las normas vigentes en el tema de la Ley Federal de Derechos de Autor, que protege el Instituto Nacional de Derechos de Autor, en teoría no se deberían de sacar fotocopias de los libros, salvo, como también traen una nota ahí al reverso de la portada, inclusive dice textualmente, nadie le hace caso a ese reverso de la portada, esa frase que dice, prohibido su fotocopia por cualquier medio fotomecánico, etcétera, etcétera. Y nadie le hace caso, porque todo el mundo, bueno, yo últimamente ya hace años que no lo hago, pero por ejemplo, todo el mundo sigue fotocopiando los libros cuando textualmente dice el párrafo que está prohibido hacerlo. ¿Por qué razón? Porque se están violando los derechos de autor cuando tú sacas una fotocopia. Ahora, esto es distinto cuando hablamos en el tema en el cual yo me enfoqué, que fue lo de los repositorios institucionales. Allí de por medio un acuerdo entre el tesista, que finalmente una tesis también es un producto académico, actualmente en versión electrónica, digitalizado. Ya se cuenta, allí sí hay un acuerdo tácito de que se puede usar la información, pero cuidado, éticamente, en acceso abierto. Es decir, estás obligada, en el caso de los repositorios institucionales, puedes usar la información,
pero tienes que hacer uso del aparato crítico que hace rato yo mencionaba. Es decir, consultas un documento, sacas ideas, ya sea textuales o contextuales, a partir de tu propia interpretación del documento. Pero en cuanto tú hagas eso y estés escribiendo un trabajo escolar del semestre en el que te encuentras, tienes que hacer uso ético de esta información. ¿Cómo? Citando la fuente de donde tú estás extrayendo las ideas que te permiten escribir un parrafito, 2 parrafitos o una cuartilla completa. ¿Sí? Entonces, en el caso de tu pregunta específica, sí se están violando los derechos de autor cuando se sacan fotocopias de un libro, porque ya lo dije, el párrafo es textual al reverso de la portada que dice que está prohibida su reproducción parcial o total. Gracias. Bueno, Sí, también tenemos la participación del maestro Horacio. Por favor, maestro Horacio Pérez Coutinho. Sí, muy buenos días a todos. El tema se me hace bastante interesante y qué lástima, ¿no? Que deberíamos tener el auditorio lleno porque es un asunto que de interés no solo para nosotros, los profesionales de la información, en mi caso como bibliotecólogo, como docente, pero es un caso que de interés para toda la comunidad universitaria, sobre todo porque estamos sí, en la universidad, esta cuestión de derechos de autor, ahí lo comentaba el maestro Cuevas, hay mucho desconocimiento incluso de quienes se dedican a realizar a trabajos académicos, trabajos científicos, y mi experiencia como docente me llega a concluir que hay mucho desconocimiento también de nosotros como docentes. El hecho de recibir trabajos escolares sin respetar las citas, las referencias. Actualmente estoy trabajando con una materia que se llama bibliografías y la experiencia me dice y me es triste encontrar jóvenes que llegan a la universidad, que están estudiando en los diversos semestres, pero que pasaron la primaria, la secundaria, la preparatoria y tristemente los maestros que se encargaron de formar a estos alumnos y que llegan a la universidad llegan también con esas limitantes. Si no saben citar, no desconocen las normatividades. Cuando uno les habla de normas APAS, actualmente trabajamos con gestores bibliográficos que facilitan esta labor y en esa medida yo elaboro una pregunta que es abierta, quien guste contestarla. ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos de realizar o qué nos compromete en este caso a nosotros los bibliotecólogos? ¿Y cómo fomentar, perdón, la pregunta es concreta, cómo fomentar el uso ético de la información? ¿Qué acciones podríamos realizar nosotros, los bibliotecólogos, para llevar a cabo esta actividad? Gracias. Bien, la misma pregunta la tengo en tarjeta. Dice, ¿qué significa para ustedes el uso ético de la información? Yo creo que aquí tendremos las respuestas. Bien, ante todo, creo que el respeto y saber que la información es producida por las demás personas y que uno realmente es usuario de esa información. Hay que respetar y darle el origen de donde viene. Hay que ser responsable y visionario, porque en algún momento esa información que podemos utilizar sin la autorización de la otra persona puede ocasionar accidentes, digamos, de tipo legal. Nos pueden demandar siempre y cuando esté registrada la información a nombre de otra persona. Ten mucho cuidado con la legalidad. Y en su caso, cuando es de información libre, hay que citar siempre la fuente.
Uno es creador, innovador, parafraseador, pero también hay que citar la fuente e indicar con precisión qué es qué es lo nuestro y qué es lo del otro. Yo me fundamento en el respeto de la generación del conocimiento de los demás, ya sea de tipo personal o de tipo comunitario. Las comunidades también generan conocimientos y hay que darle el crédito. Muchas de las veces que me ha tocado es que la generación del conocimiento es de tipo oral. Es decir, no siempre es escrito, es oral, es visual, incluso es ensoñador. Entonces, esto que parece exclusivamente tangible, como es el documento impreso, también tenemos que remitirnos al documento oral. Es decir, esto que platicamos, lo que decimos, también se convierte en documento, una referencia de tipo oral. Y eso también hay que darle la validez necesaria. Es bonito tener los soportes digitales, los soportes impresos, pero también está el otro soporte que es muy volátil, como es la oralidad. Ese también es otro de los documentos volátiles que tenemos que darle el sentido preciso. No siempre será lo tangible, sino también lo intangible, lo oral y lo escrito, como dicen algunos de los teóricos. Por lo tanto, el respeto a la producción del conocimiento del otro. Y no olvidarse que todo documento tiene algo de legalidad, la legalidad impresa y también la legalidad de tipo oral, que es la que tenemos que trabajar, y esto va tanto para los bibliotecólogos, bibliófilos, bibliómanos y todos aquellos que tenemos en contacto con los libros, pero también con la información escrita e información oral. Sí, claro. Bien, la pregunta es, ¿qué significa el uso ético de la información? Aquí inmediatamente yo acudiría a la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, quien plantea básicamente que dependiendo la idea que cada persona, sujeto, hombre o mujer tenga sobre un objeto de la realidad, en ese sentido será su práctica. Aquí lo que está realmente muy claro es que las comunidades académicas como la nuestra, específicamente la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información, realmente para cualquiera de la universidad, pero en específico ahorita con este escenario, con este grupo particular, con este programa educativo, nosotros en el aula, los profesores, las compañeras profesoras, estamos obligados a enseñar a los alumnos cómo se debe de hacer este uso ético de la información. Ya lo hemos mencionado varias ocasiones, hay que volverlo a decir. A través de la construcción adecuada del aparato crítico, del producto académico que se esté construyendo. Llámese trabajo final, llámese ensayo, llámese tesis de licenciatura, etcétera, etcétera. Si no aprendemos a hacer citas que son parte de un aparato crítico, que sustente lo que estamos diciendo en un documento académico, con su respectiva referencia, que complemente esa cita, si no lo hacemos de esa manera, se está cometiendo un plagio intelectual. Así que el camino es muy claro. En los hombros de las compañeras profesoras y de los compañeros profesores está la gran responsabilidad, compañeros, compañeras, de que se haga un uso ético de la información, en el formato en que se encuentre. Gracias. Maestro Agustín, ¿podría comentarnos algo sobre el tema? Muchas gracias, maestra Quines, por la oportunidad. Miren, mi formación es de abogado y un poco de ejercicio también. Entonces, mi visión es
distinta a lo que se ha dicho. Yo digo lo siguiente. En las escuelas, en las universidades, no llegamos a aprender ética. Yo creo que el joven que por alguna razón usa la información sin los métodos que, eso sí, llega uno a aprenderlos a la escuela, los métodos de citación, la forma de cómo va a referir el dato, eso es un conocimiento técnico, que es cierto, los maestros tienen que enseñarlos y el alumno tiene que esforzarse a aprenderlos, y que hay libros muy claros y muy precisos y que nos facilitan el mecanismo para utilizar la información. Pero la actitud ética no difícilmente se la enseña un maestro a un alumno. Eso se trae, se mama, como se dice, se trae de la casa, se trae de las relaciones familiares, de las relaciones sociales, de los grupos de convivencia. Porque muchas veces hay una persona técnicamente bien formado, pero es un gandaya. Y ese gandaya, aunque sepa citar, aunque conozca a la perfección el APA y los demás métodos, le vale, porque se apropia del valor de otro, del esfuerzo de un tercero, de copiar y pegar. Y luego, en su defensa, argumenta que no le enseñaron el método, que lo desconoce y que no lo puede utilizar. Pero no es cierto. Es su actitud personal. Es distinto cuando un estudiante o alguien hace una obra y la cita, aunque sea técnicamente defectuosa, que puso primero el nombre, luego el año, después la no sé qué más, pero la intención de citarle está ahí. Lo que está manejando mal es la ética, perdón, lo que está manejando bien es la ética, pero el método lo está utilizando mal porque tiene alguna carencia. Aquí estamos hablando de la información con ética. Entonces, es un asunto de formación. En mi formación como abogado, al abogado se le dice que es un deshonesto, un bandido, un gandaya, y se le denosta, ¿sí? Pero yo digo lo siguiente, un médico que da una prescripción inadecuada, que hace una cirugía no necesaria, que interna a un paciente que no era necesario, está cometiendo una actitud ética, con falta de ética. No importa aunque sea una eminencia en la ciencia. Lo mismo podemos decir de un ingeniero, lo mismo de un contador, aquel que le hace trampa al dueño de la empresa o al SAT o a Hacienda, a quien sea. Lo mismo sucede con la información. Nos portamos como plagiarios, robando la información y argumentamos que no la citamos por ignorancia. Pues bien, en este orden de ideas, ¿qué hacer para que la información sea respetada, nuestros derechos sean respetados? Yo creo que hay que organizar algo que tiene varios soportes, varias bases. Primero, la legalidad de la legislación es fundamental, porque si bien es cierto que no te portas con actitud ética, bueno, para eso viene la ley. Y las instituciones que forman la propia legislación, como son los institutos, como son los repositorios que acaba de hablar el maestro Arturo, como son las academias, como son las universidades, como son los revisores, son otros organismos que nos van dando esos valores que vamos a ir aprendiendo y que a veces ciertamente desconocemos. Pero debe haber un
principio fundamental, primigenio, que es el tener la capacidad o la honestidad de actuar con ética, o cuando menos preguntar cómo hacerlo para no agredir, violentar, plagiar o robar al otro. Creo que yo veo, y si esto sucede, esa violencia, ese plagio, para eso están las instituciones. Y creo que el derecho tiene herramientas suficientes. Pero luego sucede otro fenómeno que es muy común. ¿Qué pasa si cometemos el delito y somos denunciados? No pasa nada, pasa la impunidad. Y si tenemos la falta de ética y la impunidad que actúa en la sociedad, entonces bajo ese contexto, todo lo que digamos está casi perdido. Pero creo que para eso son estos foros, estos comentarios, y ojalá pueda permear y continuar para que los jóvenes, que son los que van a suplirnos ya dentro de poco, tengan una actitud distinta. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo sobre lo mismo? Bueno, muy corto. Lo que decía el maestro Cuevas tiene mucha razón. Considero de que el plagio de la información se va a seguir dando constantemente o se da por desconocimiento. Y también considero que la ética de la información lo vamos a tener siempre y cuando logremos ese hábito de lectura. Mientras considero que vamos a continuar. Y para mí considero que es un arma importante el fomento al hábito de la lectura. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Mi nombre es Walter Bermúdez, soy del sexto semestre y mi pregunta va dirigida al profesor Mellanes. ¿Cuántos libros tiene derecho a publicar un autor en la CENTE? Y si los profesores se ven obligados a hacer una publicación. Bien, los profesores integrados, bueno, los estamos integrados al CENTE, nos sometemos a una convocatoria que se emite anualmente. El envío de nuestra propuesta de publicación se dictamina por 3 profesores, autores, quienes van a dictaminar si es viable la publicación o no. Ellos dictaminan cuánto podemos publicar. Eso ya depende de la comisión editorial, del presupuesto, y también depende mucho de las habilidades que tengamos para el desarrollo de las ideas y las propuestas académicas. El CENTE tiene 14 ejes de posibilidades de publicación. ¿Y qué más me preguntó? Si nos vemos obligados. No estamos obligados, porque es una convocatoria abierta. Es nuestra obligación, que sí es obligación, es dar clases. Dar clases es lo que nos pagan para conocimientos. En contraste con otra área que tiene casi todas las escuelas, casi todas las universidades, todas las universidades sí, casi todas las normales tienen una área de investigación y al interior hay cuerpos que se dedican exclusivamente a la investigación. Ellos están obligados a publicar porque tienen la categoría de profesores investigadores. En mi caso, yo soy profesor titular, sí, pero no tengo la categoría de profesor investigador allá en la Escuela Normal Superior de Chiapas. Aquí en la universidad yo soy profesor de asignatura. Y asignatura A, es decir, el subterráneo.
que nos gusta estar en, bueno, no es cierto, no me gusta estar en el subterráneo, pero eso soy. Aquí en la UNACH, en la normal superior, soy titular C, es decir, la categoría más alta que existe dentro de las normales. Y la propuesta, en mi caso, hasta el momento he publicado, con el CENTE, he publicado 2 libros. 2 libros en el CENTE, 2 libros con la UNICACH. Con la UNACH he publicado un libro nada más que salió el mes pasado sobre la Facultad de Humanidades. En el Estado de México me han publicado 2 libros. En Perú, 1 todavía. Voy por el segundo. Pero son siempre bajo dictamen. Y en el caso de los soques, que ellos tienen, para ellos es un trabajo sobre oralitura, soque, pero fue propuesta de ellos. Y ellos se van a dedicar a publicarlo. Pero en su pregunta inicial, si los profesores del CENTE estamos obligados a publicar, no. Nos pagan para dar clases. ¿Alguien más quisiera participar del público? Rebeca. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rebeca, soy del 6º semestre de la carrera de bibliotecología y mi pregunta, bueno, es abierta. Por ejemplo, en cuestiones de lo que es digitalización de una colección en una biblioteca, mi duda es si, por ejemplo, se consiguen los permisos de cada autor o hay algún apartado en las leyes de derechos de autor donde mencione algo al respecto. Fíjate, Rebeca, que esa es una muy buena pregunta y en nuestro caso nosotros no digitalizamos libros, ¿no? Porque acuérdate que los libros, al menos los externos, los de Trillas, del Fondo de Cultura Económica, etcétera, etcétera, McGraw-Hill, los que tú quieras, tienen derechos de autor. Esos no se deben de digitalizar. Lo hacen, ¿sabes quién sí lo hace? Las empresas que venden servicios de información o bases de datos. Algunas empresas en el país, pero claro, supongo que ellos hacen sus trámites con el autor o con los autores o con las editoriales para que les permitan digitalizar ciertos libros. Ya se cuenta, a los sistemas de bibliotecas como el de nosotros, nos ofrecen a veces, les vendemos tal colección de base de datos que incluye 1000 libros. Pero haz de cuenta, pero la empresa está absorbiendo la responsabilidad del derecho de autor, el cual estoy seguro que previamente tienen un acuerdo con las editoriales. Y por esa razón pueden hacerlo, inclusive lo ofertan y lo venden a sistemas de bibliotecas como el de nosotros. Pero que una biblioteca, por ejemplo en el caso de nuestro sistema de bibliotecas de la UNACH, que digitalice libros como los que tú te estás refiriendo, imposible. Estarías violando el derecho de autor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sí. A ver, con Ágora, por favor. Bueno, buenos días. Felicidades por la información que nos han traído. Mi nombre es Aura Samayoa y soy alumna del 5º semestre de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información. Mi duda es, bueno, mi pregunta es abierta. ¿A qué institución me tengo que dirigir para que me autoricen el derecho de autor? Ya mencionaban que que todo está en internet, pero la verdad ya lo he buscado y no encuentro, no sé en dónde está o si hay alguna institución, y aparte o sea, que no está en internet, que yo me tenga que dirigir a algunas oficinas a donde yo me tenga que dirigir para hacer el registro del... ¿No se escucha? ¿Sí? A ver. Ahora, eso está muy fácil, fíjate que lo dijimos al principio. Actualmente, y ese fue un dato inicial que un servidor mencionó,
existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, y si lo encuentras en la web, por supuesto. Imagínate, antiguamente, hasta antes de 2015, dependía de la Secretaría de Educación Pública Federal. A partir de 2015 para la fecha, la Secretaría de Cultura, que antes era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a nivel nacional, lo suben al rango de Secretaría de Cultura Federal, y esta instancia absorbe a ese instituto. Entonces, esa es la instancia que tú quieres conocer, y sí existe en Internet, sí está en la web, y efectivamente, el día que tú publiques un libro, o cualquiera de nosotros, los que ha mencionado el profesor Mellanes, y es más, todos los que publicamos, aquí veo gente, muchos compañeros, compañeras, que a través de los cuerpos académicos hacemos lo propio. Y efectivamente tiene que haber un dictamen previo, un comité científico, un comité editorial, llámale como quieras, pero efectivamente alguien dictamina tu obra antes de que se publique. Y una vez que está dictaminada, tú tienes que acudir al Instituto Nacional de Derechos de Autor, y actualmente te piden una copia, un ejemplar del texto que se va a publicar del libro, y ellos de esa manera te otorgan tu ISBN en el caso del libro. Si es una institución, una universidad, tienes un comité editorial, quieres publicar una publicación periódica, una revista, tienes que enviarles también un ejemplar del primer número que tú pretendas publicar, en donde esté claramente establecido el comité editorial, que son los que dictaminan qué artículo se puede o no publicar en esa revista. Actualmente, fíjate que, por ejemplo, I+D, que es parte de la UNACH, allá hay un comité de pares académicos, les llaman ocultos, en los cuales, por ejemplo, si tú mandaras un artículo, ellos se lo pueden mandar a cualquier par académico del país, ni siquiera tiene que ser de la universidad, y una agente externa puede dictaminar si tu artículo, en el caso de las revistas, publicaciones periódicas, es susceptible de publicarse. Normalmente lo que hacen ese tipo de comités se llaman de arbitraje, es que te pueden dar recomendaciones, en caso de que no lo publiquen a la primera, te dan recomendaciones sobre qué debes de corregir del documento. De tal manera que una vez que tú subsanes las observaciones que te hayan dado esos pares académicos y devuelves tu documento al comité de arbitraje, y una vez que ellos aprueban que cumpliste lo que te pidieron, te lo publican. Entonces, en el caso de las revistas, también se tiene que ir al INDAUTOR, pero allí se maneja el ISSN, que es el número internacional para las publicaciones periódicas o seriadas. Entonces, sí existe la institución y sí está en Internet, en la web, Aurea. Es cuestión de buscar. Bueno, tengo otra. Permítame, yo también quiero responder a su pregunta. Eso a lo que le inquieta, yo hice el trámite en el mes de mayo, 2017. Fui a registrar este texto que se llama Dramaturgia Indígena en Chiapas. Es engargolado, fueron 2 ejemplares que entregué, hice el pago correspondiente a través de Internet, entregué la copia de mi pago, entregué 2 engargolados más un formato que está en la red. Aquí en Tuxtla Gutiérrez se hace ese proceso, es decir, es personalizado el trámite. Aquí en Tuxtla Gutiérrez está en la segunda oriente norte, entre primera y segunda norte. Ahí están las oficinas. Primer piso, mano derecha, ahí, y le da un café, ahí. Gracias. Ahí se hace el trámite. Y el trámite tarda un mes. Al mes, a vuelta de correo, diría yo, a vuelta de oficina, me devolvieron mi engargolado, donde me dan el número del registro de mi obra y además otra serie de claves que me permite a mí que no me fusilen, que no me copien, que no me plagien lo que he escrito aquí. En el caso del otro libro publicado, esto lo va a publicar el CENTE, que es uno de los requisitos
que nos pidieron que estuviera registrado ante INDAUTOR. Otros libros que me publicó Coneculta fue el que no mencioné. Coneculta me publicó los 20 años del Premio de Poesía Jaime Sabines. Ellos hicieron todo el trámite. Ellos tienen los derechos de autor por un año, por una primera edición. La universidad también se dio mis derechos por un año y por una primera edición. En el caso del Estado de México, igual por un año, nada más, y en la primera edición también. Pero sí que en Tuxtla Gutiérrez tenemos oficinas. Y al igual que los otros estados, también debe tener una delegación del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y en internet están las direcciones. Ahora sí, Aura. Sí, ya para terminar. Nada más para comentar que sobre el problema del fotocopiado que mencionaban hace rato, que yo creo que en todas las facultades, a nosotros al inicio de semestre nos dan antologías. O sea que los mismos maestros son los que nos proporcionan material y a veces no traen la referencia bibliográfica, son fragmentos o son textos que son tomados de libros y no traen la bibliografía. Entonces, ¿cómo evitar ese problema si nosotros mismos lo estamos comentando, ¿no? Gracias. ¿Le contestas? ¿Mm? Sí, fíjate ahora, que eso, creo que al menos de los compañeros, compañeras que veo en este auditorio, a los cuales conozco desde hace muchos años, no creo que ninguno de ellos le suceda eso, a reserva de lo contrario que ustedes puedan decir, porque creo que todos mis compañeros que están aquí, las profesoras y los profesores, en una antología sí ponemos al final de cada artículo la referencia de donde se está sacando el documento. Y si algún compañero o compañera en tus antologías que tengas de primero a quinto, alguien te ha fallado, reclámalo, porque efectivamente tiene una práctica equivocada de lo que es construir una antología que debe de llevar, por supuesto, que su cita referencial, en donde diga de dónde salieron esas 15 páginas del artículo X, sus 30, 50, las que sean, 120 en total en la antología, pero al final de cada capítulo o apartado de dicho documento, tienes que tener una referencia. Y si tienes esos ejemplos, reclámales a quien te hayan hecho eso. Eso es una práctica equivocada. Bien, aquí tengo una tarjeta donde hacen una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando una tesis, un proyecto que se llama Vía Pública, es plagiado por un canal de televisión abierto? Esta tesis está en la Biblioteca Central. ¿Qué pasa si fue plagiado? ¿Quién quiere contestar esta pregunta de nuestros ponentes? Obviamente está mal, es decir, no sé qué canal sea medio de comunicación que lo haya hecho, pero obviamente si no tiene tu permiso como autor de esa tesis, vaya, es obvio que el trabajo intelectual es tuyo, es tu tesis. Y si ese canal de televisión, el que haya sido, si tu permiso usa tu portada o usa tu cartel, que también un cartel, acuérdense que una pintura, una escultura, un objeto artístico es también una obra intelectual. En este sentido, no necesitan haberse fusilado 20 cuartillas de tu tesis o un capítulo o una cuartilla. Si sacaron, claro que tú también tienes que tener cuidado si dentro del documento, por ejemplo, pusiste fotografías o imágenes. Esas imágenes también tienen que tener citas o referencias, porque si no, tú también estás cometiendo plagio. Pero si la institución o el medio de comunicación masivo no te pidió permiso para usar tu imagen
o cartel que mencionas dentro de tu tesis, porque una cosa es que la tengamos almacenada. Acuérdense que la Biblioteca Central tiene todo el acervo de la universidad, es decir, nosotros somos un repositorio físico también, pero tú no estás hablando de, no te estás quejando de esa parte, te estás quejando de que un canal jaló tu imagen de tesis, tu portada o tu cartel y la están usando ellos. Eso es incorrecto. Allí sí están violando los derechos de autor si es que no tienen el permiso por escrito de tu parte. A ver. Ilian. Buenos días, mi nombre es Janet y soy del primer semestre. Mi pregunta es de que, por ejemplo, este libro no tiene el derecho del autor y lo que yo quiero saber es cómo saber cuando un libro es original y tiene el derecho del autor y un formato, cómo poder saber también de cómo protegerlo. Si, por ejemplo, este libro sí se puede sacar copia, cómo saber que también está protegido. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mientras el maestro Arturo, el doctor Arturo revisa y da su opinión, quiero decirles que en todos los libros hay una parte que se llama página legal. En la página legal están los datos que estás preguntando, pero además tiene una editorial. La editorial tiene toda la información que pudiera darse, pero además tiene al pie de la página legal una frase sacramental que dice que esta obra no podrá ser copiada total o parcialmente, eso es la protección a que te refieres. A veces no tiene un número específico, ¿sí? A veces no tiene un número específico porque es un número global que tiene la colección, pero sí está protegida. Pero independientemente, fíjate lo que te voy a decir, independientemente que no tuviera ese registro, la protección de los derechos de autor pertenece jurídicamente a la protección de los derechos humanos. Y no importa si está invocado, en la página legal. Con el hecho solo, desde el momento que tú empiezas a escribir y después a inscribir el documento en algún lugar, a publicar, ya tiene, se dice en derecho, ya subyace un derecho, ¿sí? Un derecho subjetivo que te permite. Ya. Sí, porque te estaba hablando a ti. Un derecho que ya, sí, porque tú hiciste la pregunta. Ya tiene un derecho que el Estado y la sociedad te protege. No importa aunque tú no lo estés invocando de manera tácita, escrita, ¿sí? No importa aunque el libro en su página legal no lo tenga. Por el hecho solo que sea una obra y que esté en circulación ante la sociedad, ya, por sí sola, el derecho ya tiene una protección. Gracias, maestro Agustín. En verdad, si el libro es de Porrúa, tiene el ISBN en la página legal, sí está protegido. Sí, este libro en particular. Bien, si no hay otra pregunta. ¿Nadie? ¿Todavía tenemos tiempo? Bien. Si no hay otra pregunta, vamos a cerrar nuestra mesa redonda. Los derechos de autor en el estado de Chiapas, experiencias y perspectivas. Quiero agradecerle al doctor Arturo Sánchez López, al maestro Agustín López Cuevas, al doctor Rigoberto Alfonso Pinacho, al doctor Enrique Hidalgo Mellanes, a todos ustedes, a los docentes y a nuestros alumnos, su presencia en este evento. También agradezco al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la información por su atenta invitación que nos hicieron como institución. Otra de los agradecimientos es pues para nuestro personal técnico de la Coordinación de Tecnologías de Información de la UNACH, con el maestro Marino, con el maestro Bet, que muy amablemente nos apoyaron técnicamente. Quiero agradecer a todos los que nos vieron y nos escucharon y pues estaremos pendientes de algún comentario o de alguna observación. Muchas gracias y buenos días.